Y tal como lo anunciamos, se encuentran con nosotros dos representantes de los partidos que hasta hace unas horas estaban pugnando por conocerse quién ocuparía el segundo lugar para competir posteriormente con Keiko Fujimori. Marco Arana y Gino Costa. Marco Arana, Frente Amplio, Gino Costa, Peruanos por el Cambio. Señora Arana, ¿cómo está? Buenas noches a los dos. ¿Ya han asumido que estos son los resultados que se deben esperar en las próximas horas, la corroboración? No, si no lo ha asumido PPK, no tenemos por qué tampoco asumirlo nosotros. O sea, nosotros lo que hemos planteado es que hay que esperar los resultados de la OMP. La diferencia de 2 puntos no es ya un indicativo. No, porque para comenzar no nos olvidemos que el voto mayoritario que nosotros hemos venido expresando en estas últimas semanas de crecimiento y de respaldo a la candidatura de Verónica Mendoza es el voto provinciano y rural. Así que estamos tomando las cosas con calma. En ese sentido coincidimos con las declaraciones que ha hecho PPK de esperar los resultados oficiales de la OMPE, ¿no? Y estos todavía estarán de manera, digamos, mucho más clara el día de mañana por la noche. Entonces, ningún entusiasmo que no se deba tener esto. Yo creo que en ese sentido hay que tomar los resultados del órgano electoral con la mayor calma, ¿no? Es cierto que PPK ha dicho que hay que esperar, pero ya el optimismo era bastante fuerte en el meeting que ha tenido precisamente hace algunos minutos, Gino. O sea, sí, ya están convencidos de que están en la segunda vuelta. Casi, ¿no? Casi, porque además la boca de urna y los diversos conteos rápidos lo que hacen es corroborar las encuestas de los últimos días que también apuntaban. Pero que eran bastante estrechas en las encuestas décimas. 1 o 2 puntos, pero digamos hay una consistencia en todos esos resultados. Pero de acuerdo, hay que esperar los resultados. Ahora esperamos los resultados satisfechos con el esfuerzo hecho, contentos porque creemos que estamos casi ahí. Y en fin, ¿no? La oportunidad de saludar a todos los PPCausas y felicitarlos por el esfuerzo, especialmente a PPK, que ha sido, ¿no es cierto?, el líder en esta campaña. Sí, ha sido tremenda, la campaña ha sido dura para nosotros. Básica para todos, ¿no? Porque además ha sido realmente impredecible, cargada de sorpresas, de un día para otro podía cambiar absolutamente todo. Claro, pero para nosotros ha sido especialmente difícil porque teníamos un segundo lugar más o menos seguro que ha sido, digamos, cuando comienzan las elecciones, que ha sido amenazado varias veces, ¿no? Primero por Acuña, después por Guzmán, después por el mismo Alfredo Barnechea y ahora el final por Verónica Mendoza, ¿no? Y a pesar de ello nos hemos mantenido gracias a la tenacidad, a la perseverancia y al liderazgo de PPK. El gran reto, y también lo dice la revista Economist, como hemos visto en el reportaje, es cómo logra conectarse con el peruano ordinario, el de a pie, el del interior del país, que es precisamente el que le es de alguna manera adverso. Bueno, mira, yo no diría que su conexión es insuficiente, porque si no, no estaríamos a punto de entrar a la segunda vuelta. Pero es verdad que nos va mucho mejor en los sectores ABC que en los sectores rurales y en los sectores de IE, ¿no? Que son menos informados, menos educados, por su propio perfil, quizá personal, profesional y político. Y ese creo que será uno de los desafíos de la segunda vuelta, cómo ampliamos la votación que hemos obtenido en esta primera y cómo hacemos que el resto de fuerzas que no optaron y votantes que no optaron por Keiko Fujimori sientan en su candidatura una representación que les permita respaldarnos en esta segunda vuelta. Creo que ese es el desafío que tenemos. Marco, en el caso del PPK lo que se dice es que el gran reto va a ser pues caviarizarse, izquierdizarse un poquito ahora en una segunda vuelta. En el caso del Frente Amplio, ¿sientes que una posición probablemente entendida por muchos como radical fue lo que encendió las alertas y al final ese miedo pesó más en la recta final? No, de ninguna manera. No, o sea, ¿no sienten que son radicales? No, nosotros lo que hemos venido expresando es a un conjunto de ciudadanía completamente ignorada y excluida del desarrollo en el país. Eso no es ser radical, o sea, pedir educación pública de calidad, gratuita, pedir derecho a la salud, que salgamos del esquema de dictadura y de lucro que las AFP digamos, han impuesto a los trabajadores. Educación gratuita, salud, ¿no? También está en otros planes de gobierno. Sí, pero bueno, Pedro Pablo Kuczynski ha gobernado en este país y habla como si no hubiera gobernado, ¿no? O sea, es curioso que él diga, no se aumentó los maestros. Oye, él fue ministro de Economía y fue premier.
¿no? No, es lo que decía, es que fue él quien le aumentó, le duplicó el sueldo de los maestros. Entonces, y que lo va a volver a hacer, ¿no es cierto? Ahí hay un tema, digamos, de cómo lo quieres hacer. O sea, lo quieres hacer en favor de un Estado que garantiza bien común y que también garantiza inversiones, en ese orden, o lo quieres hacer como lo planteaba Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que es primero el interés privado, después el interés público. Y entonces esa ha sido la diferencia sustantiva y esa es la diferencia que nosotros creemos se ha expresado fuertemente en el ascenso meteórico, a pesar de que no han habido los millones de dólares que se ha tenido en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski o de Keiko Fujimori, para poder plantearle al país y conectar con el país. O sea, este no es solo un problema de si a nivel de marketing o de discurso te adaptas cada vez que puedes. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski estuvo a favor de que se recorten los derechos laborales de los jóvenes hasta los 30 años, ¿no? Cuando vio que la juventud se volcaba a las calles, dijo, no, disculpen, escuché mal, hubo nieve, escuché mal. Él ha estado a favor de la privatización de las empresas públicas, pero cuando vio Iquitos que se movilizaba, dijo, no, hay que mantener Petroperú, ¿no? Entonces, nosotros no hemos tenido un discurso dubitativo, y eso no es ser radical, eso es ser absolutamente coherente con lo que uno propone, y eso es lo que nos ha dado este crecimiento enorme en la ciudadanía. El miedo es lo que se ha impuesto, digamos, para que Pedro Pablo Kuczynski pase a la segunda vuelta, el miedo, digamos, porque digamos se veía incluso como una opción chavista por algunos, ¿no es cierto? En el caso de Verónica Mendoza, entonces más que por un mérito propio, digamos, por los temores que podría haber despertado esta candidatura. Yo creo que estamos donde estamos por mérito propio. Ahora, en las últimas 2 semanas y los últimos días, yo creo que hay electores de varios contendientes que, digamos, no tenían posibilidad de llegar a la segunda vuelta, que han dicho, bueno, yo votaría al Congreso por ellos, pero prefiero PPK porque no vaya a ser, ¿no es cierto?, que la izquierda entre eso, y eso debe haber sumado unos puntos sin duda, ¿no es cierto?, el temor a echar a perder lo avanzado en el ámbito económico. O sea, nosotros estamos de acuerdo que hay una deuda, gran deuda, y PPK ha sido, digamos, muy claro en la campaña, ha dicho, bueno, en el sector público hay que pagarle mejor a los médicos, a las enfermeras, a los maestros, ¿no es cierto?, a los policías. Y hay un compromiso asumido a lo largo de la campaña. Y hay que hacer una inversión en infraestructura muy importante, carreteras, para conectar el país. Y ha hablado de la importancia que tiene en su plan de gobierno el desarrollo rural, porque ahí están los pobres. Entonces, la diferencia, creo yo, estriba, claro, ¿no es cierto?, sobre todo estas dos propuestas y por qué claro, podría haberse impuesto en que para poder hacer todo eso, tú tienes que tener una economía en crecimiento. Y una economía de crecimiento con inversión, con capitales grandes, medianos, pequeños, nacionales y extranjeros. Y no una economía donde le pones una serie de obstáculos a la inversión y te propones, ¿no es cierto?, darle todo el mundo a todo el mundo. ¿De dónde va a salir ese dinero si no es de una economía floreciente y próspera? ¿Pasó eso? ¿Se sintió de repente muy populista, muy, digamos, no quiero tener la palabra, pero casi como que irresponsable? Incluso se sintió en el debate cuando le preguntan ¿y cómo va a financiar todo eso? Es señora Verónica Mendoza, cuando le pregunta a Toledo, y la respuesta no quedó tan clara. Es que nuestra respuesta ha sido siempre clara. Hay que cobrarle los impuestos que le han perdonado a Telefónica y sobre los cuales Pedro Pablo Kuczynski ni la señora Keiko Fujimori están dispuestos a cobrarle impuestos a los que le vienen defraudando al Estado. Hay que cobrar y hay que poner en vigencia la ley de elusión tributaria, que permite que las empresas pasen gastos y puedan, digamos, burlar sus obligaciones tributarias, cosa que tampoco quiere hacer Keiko Fujimori ni Pedro Pablo Kuczynski. Pasa por cobrarles el impuesto a la renta que se les ha perdonado con el tema de que puedan invertir más, y no han invertido más, simplemente han rentabilizado, y varios de esos dineros han ido a cuentas offshore que son paraísos fiscales burlando impuestos en el país. Y entonces nosotros lo que hemos planteado claramente es, oigan, igual en una lucha frontal contra la corrupción, recuperemos, se habla de 3 a 4% del Producto Bruto Interno que es robado por corrupción. Y por eso, por ejemplo, nuestros matices y diferencias claramente, y lo ha expresado
Verónica Mendoza claramente, y tiene que ver con el enorme respaldo ciudadano que hemos recibido y que esperamos nos permite estar en segunda vuelta, tiene que ver también con diferenciar los intereses privados de los públicos, que en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski no existe tal diferencia, ¿no? Él habla de gestor de intereses con un perfil técnico. No, estamos hablando de lobbies que han llevado a que el país haga leyes propias para favorecer intereses privados, ¿no? Entonces esas han sido las diferencias que han permitido que Verónica Mendoza crezca, ¿no? Esa es una interpretación que no compartimos, y yo creo que en el video que tú has presentado, PPK ha sido bien claro, ¿no? En deslindar responsabilidades. Lo que yo siento que hay en el caso de Marcos, del gas, pero ya de Tierra y manera Libertad y la coalición de izquierda que representa a Verónica Mendoza es, si me permites, la creencia, ¿no es cierto?, de que el sector privado es la causa de todos los males. No, y que de si ninguna necesitamos, manera. De ninguna manera. Plata para financiar, hay que exprimir al sector privado todo lo que se pueda. Nosotros no nos oponemos a cobrar los impuestos, claro, que haya que comprar la telefónica, o que haya que cobrar. No puedo creer que eso digas tú, Gino. O sea, yo no puedo creer que tú digas eso. O sea, tú vienes de un sector social y formado políticamente y profesionalmente en el que sabes que el interés privado y que la inversión privada son importantes en la economía. O sea, ¿nos crees a nosotros tontos para decir que la inversión privada no tiene un rol importantísimo que jugar en la economía? Pero te están preguntando, Rosana, ¿de dónde van a salir los recursos? Bueno, tienen que salir de la lucha contra la corrupción, tienen que salir de los impuestos. O sea, al sector privado. Es que no ha funcionado la rebaja de crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Y esa propuesta incluye primero una gran inyección de recursos públicos para generar inversión privada, porque el 80% de la inversión es privada. Entonces, la locomotora de crecimiento es la inversión privada. Entonces, si tú tienes un esquema, ¿no es cierto?, donde el gran problema y el enemigo es el sector privado, tú tienes una... Pero es que el problema no es la inversión amenazada, privada. Digamos, por el una problema no económica. Es el desconocimiento del rol de la inversión privada, Gino. El problema son los usos y abusos que se han hecho de aquello. O sea, crecimiento económico e inversión contaminando la Amazonía lo han hecho las empresas privadas petroleras y la estatal. O sea, entonces aquí no es un problema de que si es estatal o es privada. Si contamina, si enferma a la gente, si destruye sus medios de vida, disculpa, sea privada o pública, tiene que caerle todo el peso de la ley. Y no vamos a marcar una diferencia diciendo, cuando es privada, como se necesita la inversión privada, a lo Fujimori, ¿verdad?, prima sobre el derecho público. No puede ser. O sea, en el país lo que necesitamos es que la inversión privada efectivamente tenga garantías y tenga todo el soporte de parte del Estado, y usar también recursos públicos del Estado para apalancar inversiones privadas, pero el rol del Estado es generar bienestar y garantizar derechos para su población y también para los inversores, en ese orden. Tu respuesta, Gino. No, mira, yo te insisto, nosotros tenemos claro que el rol privado es fundamental, es la inversión privada la locomotora del crecimiento. Sin crecimiento no hay inversión social posible, porque los recursos que recaude el Estado a través de los impuestos, digamos, la dimensión de esos recursos va a depender del dinamismo privado. Digamos, recuperando parte, digamos, de la posición de Marco Arana, a pesar de que podemos tener algunas discrepancias, es que lo que se ha sentido también en algunos casos es que se ha tratado a la inversión como la niña de los ojos, o sea, para ti todo, mientras que para el ciudadano, pues qué importaba, y lo hemos visto, es cierto, con varias empresas de servicios, con tasas de interés altísimos, y simplemente el ciudadano tenía que pagar y pagar. Eso también se va a tomar en cuenta, o sea, empezar a preocuparse por el ciudadano de a pie. No, por supuesto. Pero será en primer orden, Gino, porque hasta ahora lo que ha hecho PPK es en segundo orden el bien público y en primer orden el bien privado. No, es que, digamos, lo que tú tienes que tener es una economía en crecimiento. Sí, bueno, eso es claro, eso es lo importante. Si no hay, si la tienda no funciona, no hay plata para la familia. Y tú tienes que acompañar esa inversión y el desarrollo de esas empresas, ¿no es cierto? Y establecer los límites, regular su desempeño, cobrar los impuestos y sancionar lo que haya que sancionar. Es una cuestión de matices. Parecería entonces que los dos estamos de acuerdo con el objetivo, el rol del sector privado, y no es así. Donde tenemos dificultades es en el rol del Estado, o sea, porque, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski es o ha sido miembro del directorio Sauder, y Sauder es una empresa que está tiene un juicio por corrupción en Estados Unidos, tiene otro juicio por contaminación en hilo, contaminación con ácido sulfúrico. Y es una de las 2 empresas más contaminadoras del país, que además se niega a pagar sus impuestos. Yo no he escuchado una sola palabra
del señor Pedro Pablo Kuczynski sobre ese tema, sino más bien garanticemos la inversión, garanticemos que esos proyectos salgan. Pero ha estado y entonces incluso en Tía María. Entonces, yo no sabía, digo, pero bueno, digo, el pero ser ha estado en Tía director no lo María hace responsable. Entiendo que ha estado en Tía María. No, en Tía María ha estado Marco y No, Tierra y bueno, Libertad, claro, y pero no en estamos Ponga hablando también. durante la campaña. Él ha estado ahí, no estoy segura, pero en todo caso, ¿cuál ha sido la En todo caso, posición en debería ese ir. tipo, en ese tema? Mira, en general la posición nuestra es, si puede salir Conga, ojalá que salga. Si puede salir Tía María, ojalá que salga. Y haremos lo necesario para crear las condiciones económicas y políticas para que pueda salir. Porque sin esos proyectos y sin esas inversiones no generamos la riqueza necesaria para generar empleo, para generar los recursos que nos permita invertir en educación, salud e infraestructura y invertir en cómo fortalecer manejar nuestras el conflicto instituciones, interno que eso significa. fortalecer nuestras instituciones para enfrentar el crimen y la corrupción. O sea, y la contaminación. no hay de dónde. Entonces nosotros sí tenemos una idea clara sobre eso. Y yo te digo, acá Marco dice que estamos de acuerdo, pero Marco y Tierra y Libertad, ¿no es cierto?, han festejado y han calificado como una victoria la paralización de Conga y Tía María. Ah, pero no? claro, si tienes un proyecto, Gino, en el que tú estabas de consultor de la empresa minera Yanacocha, si no me equivoco, ¿verdad? Yo consultor. Has sabes- sido Oye, consultor de eso- Newmont. eso- Has sido consultor de Tú Newmont, sabes ¿no? perfectamente que yo fui contratado como experto independiente. Bueno, Como pero en experto todo caso, independiente, con fondos que para venían de resolver Newmont. un problema, De acuerdo. un conflicto que se Pero en había todo generado. caso No que como- venían Claro, de digamos Newmont, que es ¿ya? distinto a la otra figura. Bueno, Ya. digamos, en todo caso, tu apuesta era que Yanacocha puede hacer las cosas. Es más, hay un informe tuyo, ¿verdad?, Sí. sobre el tema, que además en su primera versión era un informe en el que Yanacocha quedaba contra las cuerdas, porque había corrompido, había abusado de derechos de la gente, había hecho mal uso de sus contratos con la policía, no había resuelto los temas de contaminación, ¿verdad? Dicho Y a ver, sea paso, en su Por primera favor, a ver, versión. ya. Claro, en la Yo no segunda- me meto, tú Este respondes. es un informe con una sola versión. ¿Ah? No, no, sé dónde no, sacan no. en su Yo primera tengo, versión. bueno, un día ya podemos discutir que En todo tenemos dos caso, versiones. así es. Pero, Informe público, pero lo claro es ok. que tú conocías de dentro qué es lo que había hecho esa empresa. Y creo que serás de los que tienen una opinión sabiendo que gran parte de esos problemas están en la propia conducta de la empresa. No solo lo dices tú, lo dicen consultores de Naciones Unidas. Para cerrar Fue- esta fue parte y una- pasar al fue tema una de empresa seguridad, que se es importante. se sometió a una auditoría externa que hice yo, Ajá. por acuerdo entre la empresa Newmont, ¿no es cierto?, el socio Newmont mayoritario Sí. de la empresa, y Oxfam Internacional, que representaba a la comunidad de derechos humanos de Cajamarca. Y recomendaciones que no se Ok. cumplieron. Y entonces, recomendaciones que no se cumplieron. nosotros no planteábamos Ok. que se cierre la empresa, que se corrijan los problemas que ha Que generado no la se empresa. corrigieron. Bueno, pero si Eso es estaba otra cosa, Oxfam, ¿no? digamos, Claro, que será no que se tiene que haber corrigieron. generado mayor Así es que- confianza. Pero por eso estábamos es que, por eso es que discutiendo estoy de- abocando el... Ya, o y sea, estamos con información a clara. lo que yo iba es al tema siguiente. Creo que es importante garantizar las inversiones privadas. Ujú. ¿Cuál es el rol del Estado allí? ¿Garantiza derechos o está dispuesto a sacrificar a su población y a enfrentar con el poder del Estado y el monopolio de la fuerza y de la violencia que tiene el Estado a su población para favorecer intereses privados? Y eso es parte de la discusión y de la gran diferencia entre el Frente Amplio y por qué la gente ha que votado sobre por el lo Frente que- Amplio y podríamos estar en la segunda vuelta, como queremos estar, efectivamente. Bien, el tema de seguridad, por favor, porque el tiempo se nos está acabando, ¿no es cierto? Que es uno de los temas también más importantes en este momento y en la agenda del país ocupa incluso el primer lugar, además del tema económico. ¿Hay algunas coincidencias entre los planes del Frente Amplio y de Peruanos por el Cambio? Bueno, un tema que yo quisiera saludar es que no he escuchado, a menos que se me haya escapado, que Pedro Pablo Kuczynski tenga una propuesta como la que tenía Alan García, ¿no? De hacer tierra arrasada con militares que no están Sí. preparados para combatir la Pero inseguridad la del ciudadana. Frente Amplio apostaba Entonces, nosotros apostábamos más bien por modernizar la policía, que es un tema en el que Gino, me imagino, esto ha aportado en el plan de Pedro Pablo Kuczynski y conoce bien el tema. Modernizar la policía, luchar contra la corrupción, trabajar políticas más de prevención. Sí me extrañaba en la campaña cuando llegué a Lima y vi que letreros con el rostro de Gino, ¿no?, y sus famosas canas, decir que este tema era de más cárceles, ¿no? Porque es verdad que sí se necesita un sistema carcelario más eficiente y se necesitan más cárceles, pero por donde iban Bien. las propuestas que Ya, Gino ok. planteaba Bien. eran por prevención y mayor participación ciudadana en el Ok. control, ¿no? Palabras finales, Gino, porque además sabemos que ya Verónica Mendoza ya llegó precisamente a su local de campaña, está en el Parque
sí, Bolognesi, ¿no? En la Plaza Bolognesi, pero vamos con Nosotros tenemos un plan muy Seguridad completo ciudadana. y un equipo, ¿no es cierto?, que va a poder ponerlo en práctica bajo el liderazgo de PPK para frenar la criminalidad, sobre todo la violenta y la organizada, y derrotar la criminalidad violenta, que es la que más nos preocupa: extorsiones, sicarios, marcas, raqueteros. Que van más allá de las cárceles. Y narcotraficantes. Así es. Necesitamos más cárceles de todas maneras. Tenemos una sobrepoblación demasiado elevada. Ha crecido la criminalidad en los últimos 15, 20 años y hemos construido una cárcel durante el gobierno de Toledo y una cárcel Claro, pero durante también el es gobierno de cierto que García. en las cárceles están desde personas que han cometido pues cosas mínimas hasta los grandes narcotraficantes, que son los pocos además. Y ¿no es están los cierto? cursos de maestría de Eso los delincuentes. imagino que tendrán. Pero para que las cárceles dejen de ser universidades de delito necesitas más cárceles. Para que los internos estén sometidos a un régimen de disciplina y de trabajo queremos cárceles productivas. Pero en relación con esta, digamos, supuesta dicotomía, ¿no es cierto?, entre prevención y represión, nosotros tenemos un plan que contempla medidas represivas muy duras, pero también creemos que simultáneamente tú tienes que tener un componente, ¿no es cierto?, preventivo en tu política de seguridad. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a los dos, el Chino Costa, Marco Gracias, Arana, Rosana. pero los acompaño antes de despedirnos a ver el cuadro que ha sacado ya Ipsos, apoyo al 100% de lo que sería el conteo rápido. Lo tenemos así: es Fuerza Popular 39,6%, Peruanos por el Cambio 21,5%, Frente Amplio 18,3%, Acción Popular 7,1%, Alianza Popular 5,7% y Democracia Directa 4%. Esto es el conteo rápido, votación presidencial al 100% y a nivel nacional de la empresa Ipsos Apoyo. Nosotros